relajarnos. Siéntense, si están en una silla, pues cerquita de la orilla, que los pies estén bien en el piso, las manos relajadas, en las rodillas, en las piernas, en las para atrás, hombros arriba, atrás y abajo. Mete el ombligo, siente que algo te jala del tope de la cabeza. Relaja las piernas, relaja las manos, relaja los hombros. Sonríe, relaja los párpados. Intenta no moverte. Y empieza a conectar con tus exhalaciones profundas, largas. Intenta no pensar en nada. Solo siente tu respiración. Intenta encontrar una buena motivación para esta clase. Que aprendamos cómo domar nuestra mente para servir a los demás, plantar las mejores semillas, como no lastimar a los demás, para cumplir nuestros compromisos y nuestros votos. Para que con eso podamos meditar con una mente clara, limpia, una conciencia limpia, que nos deje estar tranquilos y enfocados como la superficie de un lago cristalina. Para que pueda reflejar la sabiduría, la luna, que representa la vacuidad.
Todas las 64 semillas por chasquido de dedo que sembramos en esta clase nos traigan a nosotros y a todos pura felicidad. Se acabe el sufrimiento. Que todos tengamos lo que queremos. Lo que ni nos imaginamos que queremos. Y poco a poco empiezas a ver, te das 3 exhalaciones, regresando al cuerpo. Y cuando quieras abrir los ojos y te estiras, tomas agua, si quieres. Y empezamos la clase 2. Gracias por venir. Gracias por tomarse el tiempo. Les dije siempre en la primera clase todos están muy emocionados y luego regresan solo los que se quedan. Entonces gracias por quedarse. Y le das atrás. ¿Quién quiere hacer la ofrenda? Marco, ¿ya te la sabes? No, ¿Quieres hacerla en español? la quería hacer en tibetano, pero bueno, ¿O la está bien. quieres hacer en tibetano? Si no, solo dices Tashi y ya todos los demás. Ya, bueno. Eh, Tashi Pungji Kyungshi Mektok Tram Rira Linshin Yende Yempati Sanje Shindu Mikte Ulbarji Drokun Namda Shingla Chupar Shok Idanguru Ratna Mandalakam Niryatayami Sanje Chundak Sokji Choknamla Yanchu Bardu Dakni Kyapsuchi Daki Chenye Jimpe Sunanki Drola Penshi Sanje Drupar Shok Sanje Chundang Soki Chonamla Yanchu Bardu Dakni Kyapsuchi Daki Chenyen Jipe Sunanki Drola Penshi Sanje Drupar Shok Sanje Chundang Soki Chonamla Yanchu Bardu Dagni Kyapsuchi Daki Chenyen Jipe Sunanki Drola Penshi Sanje Drupar Shok. Gracias. Gracias, gracias. Y ahora sí le das a la que sigue. Y, y bueno, hoy vamos a empezar la clase 2. Todavía no vemos mucho esta clase. Vamos a ver como pues la sinopsis de lo que vamos a ver. O sea, otra vez seguimos resumiendo para tener como algo claro de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Um, Dice que hoy vamos a ver básicamente las 16.000 páginas que escribió Johnny Lama acerca de el Vinaya, pero resumidas en una hora, dicen. Y son como 150 folios en tibetano, de esos que son así. Y entonces hoy no vamos a ver nada así como de temas, sino como el cuerpo del Vinaya. Hasta Sí, pues todo, hasta dónde llega, qué es lo que cubre. Y después en las siguientes clases, ahora sí ya vamos a entrar al comentario de Jetson Kappa que lo explica más a fondo. A ver, ¿alguien se acuerda cuándo nació Jetson Kappa? 1357. Claro que Iribor sabe.
1357, Y 1493. 1357. O sea, estamos estudiando cosas, para empezar, de hace 2500 años y los comentarios de hace, ¿qué sé? De 1357. Y todavía aplican hoy en día a nuestra mente. Los humanos seguimos teniendo la misma mente, con las mismas propensiones, con los mismos canales que siguen haciendo las mismas cosas. Y bueno, y hoy usé idioms de los que mandaron a la clase, al grupo. ¿Le das al que sigue? Ese lo mandó, creo que Iribor. Y esta pregunta dice que explica por qué los textos sobre el Vinaya o la disciplina budista suelen iniciar con una reseña de la vida del Buda. Y pues la respuesta de la tarea dice que solamente el Buda puede percibir el funcionamiento sutil de las reglas de la disciplina budista. Solamente un Buda sabe qué acciones conducen a cuáles resultados kármicos. Para cualquiera que no sea omnisciente, o sea, todos nosotros, bueno, yo, ustedes no sé, que si no son omniscientes, este funcionamiento del karma está en esa categoría que le llaman muy escondida, pues. Ahorita vamos a ver, son fenómenos extremadamente escondidos. Y bueno, y también la tarea menciona una frase del Buda que es famosa, que dice, el dar conduce a la riqueza, la moralidad conduce a la felicidad. Y justo por eso puse esta, porque Iribor cuando la compartió dijo, la moralidad conduce a la felicidad. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué se le postran a Buda? Porque solamente un Buda puede... Siempre al principio de un libro se le postran, como por ejemplo, si van a hablar de sabiduría, se le postran a Manjushri. Si van a hablar, y así, pues si van a hablar de ciertas cosas. Y en este, si van a hablar de karma y de ética, que es karma, se le postran a Buda porque él fue el que lo enseñó. Él enseñó todo esto de Vinaya. Entonces, pues... porque él siempre lo describía con historias, le preguntaban cosas y él describía pues historias de cómo él por como 3 eones incontables llegó a la iluminación, pues, y nos dice, sí, en la vida que cuando yo era un tal y hacía esto, y le preguntan los alumnos y él siempre les contesta con historias de sus vidas pasadas, pues, entonces así era como él enseñaba, con su propio ejemplo. Y enseña como las etapas de cómo él fue iluminándose o cómo alcanzó la iluminación en su vida espiritual en como trillones y trillones de años de renacimientos, pues. Y él nos enseña cómo es el camino correcto, pues. Por eso ahí pues, me hizo bien padre que Igor puso eso de no matar, no robar y así, pues. Porque es básicamente se reduce a esas 10 que vimos la clase pasada también. Y bueno, entonces él te empieza a decir los años. También en el Vinaya vemos muchas cosas como del tiempo, hablan mucho del tiempo porque también habla Buda de los años específicos en los que hizo cosas. Dice, cuando el planeta estaba en tal año de tal parte, de tal ciclo, yo tuve una vida en la que yo fui tal cosa y hice esto y me pasó esto, pues. Por eso estudiamos también los años. Y aparte del Vinaya lo pone muy específicamente cuándo salió del palacio, por ejemplo, del que vivía, no sé si saben la historia de Buda, que se salió del palacio, cuándo se fue a meditar al bosque, cuándo dio su primera enseñanza. Entonces Choni Lama, que es el que estamos viendo en esta clase de hoy, él cubre todo eso en las 16,000 páginas que escribió de esto. Entonces, si quieres, como dijimos, toda la esencia del budismo es el Vinaya. Y pues ya eso es lo que estábamos viendo en la clase pasada. Entonces eso se explica la literatura, los textos raíces, los explicatorios, los sutras relevantes y los comentarios. Todo lo que vimos la clase pasada de qué es lo que vamos a estar, de dónde salió todo esto. Hoy vamos a ver, la clase pasada vimos de dónde sale todo y en esta vamos a ver como un resumen de lo que vamos a estar estudiando en todo el curso. Y bueno, entonces al Buda lo mencionan porque específicamente al principio del texto se menciona que vamos a hablar de estas cosas específicas del karma, de
eso es el Vinaya, las cosas que tienes que hacer y las cosas que tienes que dejar de hacer. Y las conexiones entre lo que dices, haces y piensas, y cómo todo tu mundo depende de todo lo que haces, dices y piensas. Y por ejemplo, dices, si no te gusta tu oficina, pues, o si no te gusta tu trabajo, pues solo te puedes culpar a ti. Si no te gusta el país en el que vives o la gente con la que vives, pues solo te puedes culpar a ti. Si no eres tan guapo, guapa como quisieras, pues solamente tienes una persona a quien culpar. Entonces hay correlaciones muy sutiles, muy, más bien hay unas muy sutiles y hay otras más obvias, pero todas al final todas son útiles, porque nos dicen, salud, porque todas nos dicen exactamente que para tener lo que quieres necesitas moralidad, o sea, que necesitas tener una moralidad y cumplir tus compromisos para tener un buen futuro. Porque todo el mundo está determinado por lo que haces, dices y piensas, aunque estés consciente o no de ello. Mm, o sea, cositas chiquititas, como de que por qué se quejó mi cliente hoy de lo que hice, por qué me gritó mi jefe, por qué pasa lo que pasa. Todo eso dice que está fuera de tu control en este momento, pues, como la clase pasada que dijimos, tú no puedes decidir ser feliz. Porque a veces haces algo bueno y sale mal, ¿no? Tú quieres dar todo y no sale, das un regalo y no te lo aceptan, o das así, cosas así, pues me pareciera que no salen las cosas, pero es porque no las puedes controlar en este momento. Entonces, si estudiamos Vinaya, o sea, la conexión de karma y consecuencias, entonces podemos empezar a entender estas cosas y a controlar el futuro. No podemos controlar ahorita, no podemos controlar nada. Como dicen, ya la pluma para nosotros ya es una pluma. No la podemos cambiar en un juguete para morder o en un diamante. Pero sí podemos, a través de nuestras acciones, cambiar el futuro. No es como por voluntad propia ahorita mismo, es por como tu voluntad. O sea, no es a voluntad, pero con tu voluntad de ahorita y tus decisiones de ahorita sí puedes cambiar todo. No es suerte y no es porque seas inteligente, es porque sabes, porque para eso estudiamos esto, las conexiones. Entonces, bueno, habla de 3 niveles de realidad, porque justo aquí está diciendo que el karma y sus consecuencias le llaman una realidad extremadamente oculta. Eso decía ahorita en la respuesta de la tarea. Entonces la primera le llaman Numgyur y es la realidad obvia. O sea, lo que todos vemos, los colores, todo lo que piensas directamente, todas las formas que ves. ¿Y para todos es la misma? ¿Esa realidad obvia es la misma para todos? No, claro que no es obvia, pero para cada quien, pues es tu realidad obvia, pues tus formas y colores. ¿Cómo ves tú el color rojo? ¿Cómo ves tú todo lo que ves en el día? Esa es tu realidad obvia, las formas y los colores, los pensamientos, todo lo que estás ahorita interactuando. Y luego está Kokyur. Kokyur es la realidad profunda. Y esta realidad no, tiene que haber un proceso de razonamiento lógico. Tienes que pensar para percibir esta realidad. No es directa. La segunda es Kokyur y eso es el razonamiento, o sea, es la realidad profunda. Kokyur es la realidad profunda o escondida, a unos le dicen también la realidad escondida. Entonces no la vas a percibir con tus manos, no la vas a oler, es razonamiento. La vacuidad entra en esta realidad profunda o escondida. Porque ahí está, pero no la podemos ver, pero sí podemos analizarla con la pluma, ¿no? Cada que explicamos la pluma, entonces estás analizando y razonando que sí de verdad todas las cosas están vacías, porque si no, todos los perritos escribirían, ¿no? O todos los humanos morderíamos la pluma o el objeto para morder. Entonces no lo puedes ver directamente. La mayoría de las personas, dice Geshe Michael 99.999, no lo pueden ver directamente. Ya cuando ves la vacuidad directamente es Numgyur, porque ya la estás viendo directamente, ya no es realidad escondida, ya es obvia si la ves directamente. Pero mientras solo sea por razonamiento, es Kokyur.
Eso no viene en la tarea, pero Geshe Michael habla de eso porque en la tarea preguntan de por qué hablamos del Buda siempre al principio. Porque al principio del Vinaya empezamos a hablar del Buda antes. Y el tercer tipo de realidad es, ¿se acuerdan que les dije la otra vez de Kukpa? Y luego que decíamos Shintu Kukpa. ¿Alguien se acuerda de eso? Que era, Kukpa era como tonto. Y decía Shintu Kukpa era súper tonto. Entonces aquí Kokyur es escondida y la tercera realidad se llama Shintu Kokyur. Extremadamente escondida. Súper escondida. O profunda. Aquí en esta clase les dice profunda, yo siempre había oído que le decían escondida, la realidad escondida. Hidden reality, pero ahora dicen profunda. Entonces, el karma y sus consecuencias entran en esta realidad. O sea, es todavía más profunda que la vacuidad. Porque la vacuidad la podemos percibir lógicamente, pero el karma, y aún así cuando percibes la vacuidad, de todos modos todavía no puedes percibir las sutilezas del karma, pues. Eso es solo una mente omnisciente. Que veas la vacuidad no te libera del karma. Solo ves que todo está vacío. Pero pues sigue saliendo el karma. Las consecuencias de lo que dices y de lo que te pasa cuando dices o haces algo, esos son estos karma y sus consecuencias. Todas las consecuencias de lo que va a pasar por lo que dijiste, eso es Shintu Kokyu, súper escondido, súper profundo. El Buda es el único que te puede explicar por qué las cosas están aquí. O alguien omnisciente, o un Buda. O sea, no solamente el Buda, hay muchos Budas. Puede haber infinitos, hay infinitos. Y todos tus pensamientos van a tener sus consecuencias. Todo lo que pienses tiene una consecuencia. Y, por ejemplo, todo, así las grietas de la pared, que todavía no podamos terminar de pintar ese pedacito. Todo eso es por algo súper específico que hiciste en alguna vida, pues. Todas las cosas, de la que la compu esté doblada de aquí, que esta mesa esté manchada, que haya así como una manchita de aquí, todo eso son por alguna acción específica que hiciste. Y nosotros no podemos verlo directamente. Cada arruguita en tu cara que tienes es por alguna acción específica, el color de tus ojos, el tamaño de tus manos. Todos son cosas específicas. Y solo hay un ser que puede percibir esta realidad. Un tipo de ser, que es el Buda, o alguien despierto. Y entonces, si vas a estudiar Vinaya, o si vas a escribir un libro de Vinaya, como Johnny Lama en este caso, depende del Buda, porque él no se declara omnisciente. Entonces depende de un ser omnisciente que haya dicho todas estas correlaciones para poder escribir un libro de Vinaya. Entonces por eso habla del Buda al principio y se le postra a Shakyamuni Buda antes de volver a empezar, antes de empezar este libro. Entonces por eso es lo primero que explica el Vinaya, la vida del Buda. Y porque también quiere decirte cómo él llegó ahí manteniendo sus votos, manteniendo su ética y sus compromisos. Y a nosotros no se nos, por ejemplo, hay cosas que a ti no se te puede ocurrir que si huele feo el lugar en el que estás es porque cometiste adulterio en el pasado o no tuviste conducta sexual apropiada. Y entonces huele feo, ves cucarachas. Entonces a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido, por más que medites, no se hubiera ocurrido así, las cucarachas son porque cometí adulterio. Y el Buda, pues tiene que venir un ser omnisciente a decirte, todas las cosas como asquerosas, los olores feos y así es porque no cuidaste tu sexualidad. O que si tienes arrugas fue porque no fuiste paciente y te enojaste y entonces te empezaron a salir arrugas. Esas conexiones no se nos ocurren, no, nuestra mente no puede percibir eso. El tipo de mente que tenemos de humano no percibe. A lo mejor tenemos instintos a veces que dicen, por esto que hago, pero no lo ves directamente. Puedes pensar, sí, si soy generoso me da, porque la otra vez fui un buena onda y me lo regresaron. Pues sí, es un instinto, pero no lo estás viendo directamente. No viste directamente que en el momento que se lo diste creó toda una onda de energía que trajo todo lo que tienes ahora. No ves eso, pues. Entonces dice Geshe Michael que si no te gusta tu mundo, pues estudias Vinaya. Los monjes tienen como 200, creo que son 253 votos. Pero no es para que te aprendas todos los votos, no es para eso, es para que estudies las conexiones, pues.
y para que dependas del Buda para estudiar estas conexiones. No es para que o sea, sí los tienes que aprender, pero por ejemplo los de los monjes no nos los, ni siquiera nos los dicen todos, porque no somos monjes, nada más los puedes saber todos los votos de monje hasta que seas monje. Pero entonces no estudiamos Vinaya para nomás aprendernos un montón de cosas, estudiamos Vinaya para de verdad practicarlo, pues, para entender estas conexiones. Y habla aquí de que no dependas de los que te dicen, que te leen el horóscopo y te dicen la fortuna, y dice, a veces le atinan, a veces no, a veces te queda, a veces no, dice, ¿para qué dependes de una persona que no es omnisciente si tienes el libro de una persona omnisciente, pues? O sea, ¿para qué dependemos de otras? Él le llama fortune tellers, porque pues, siempre han sido muy famosos los que van y te dicen, ah, sí, este año te va a ir muy bien y ya estamos todos emocionados. Que dicen, los de cáncer en el 2025 les va a ir muy bien. Y ya estamos todos emocionados. Pero no nos emocionamos de leer el Vinaya y saber exactamente qué tenemos que hacer para que en el 2026 nos vaya súper bien, pues. En lugar de eso andamos viendo reels de Instagram de, ay, mira, el horóscopo de hoy dice que si pongo un vasito de agua en la, bueno, no sé ni qué digan, pues yo sí no lo digo. Y bueno, el razonamiento es tan bueno, pues, y dice que Michael que aquí que el razonamiento es tan bueno como tus ojos, pues. O sea, que si de verdad puedes razonar directamente que la vacuidad existe porque nada viene de sí mismo, es tan directo como si lo ves con tus ojos. Mm, El futuro depende de lo que hagas ahorita y de tu voluntad de querer cambiarlo y estudiar todo lo que dijo el Buda. Entonces nos están motivando a estudiar, pues, nos están motivando a que no nomás vengamos porque se está padre aquí, o porque no tienen nada mejor que hacer, o porque creen que solo por entrar a la clase ya vamos a tener una gran vida. Pues sí, sí estamos sembrando grandes semillas, pero pues lo tenemos que aplicar, pues tenemos que estudiar específicamente esto y dejar de perder nuestro tiempo en tantas cosas que hay. Y tan difícil que es dejar de perder el tiempo en el teléfono, por ejemplo, o con otros tipos de cosas que pensamos que nos van a servir. Pero este es un libro que escribió un ser omnisciente. No sé si tengan algo que le gane a un ser omnisciente. Como dice Geshe Michael, a mí me dan el libro de que no, mira, este es el mejor libro de la psicología moderna, ¿no? Que este libro es el bestseller de ahorita. Y dice, pues sí, en un año ya hay otro bestseller y cada vez es más rápido. En 6 meses ya hay otro bestseller y ya hay una nueva teoría de la psicología y esto tiene 2500 años funcionando. O sea, no podemos como dimensionar cuántos son 2500 años funcionando algo. Ahorita nada dura nada, pues. Ahorita todo se va rapidísimo. Todas las tecnologías, todas las creencias, todo se va súper rápido. Esto tiene 2500 años. Debe de servir. Y bueno, le das a la que sigue. En esta la tarea dice que cuáles son las 3 secciones del comentario de Choni Lama o Choni Dragpa Shedrup, incluidas en la explicación del texto raíz, pero que vienen antes del comentario. O sea, nos van a decir, les digo que estamos viendo como un outline, como un, no sé cómo se dice outline en español. Pero eso, pues. Sí, pues un outline, así nos está diciendo cómo es el libro de Choni Lama y lo que vamos a estudiar. Y dice que él, antes de empezar el comentario, ahí tiene 3 partes, que es la explicación del texto raíz, la explicación de la reverencia del traductor, porque pues, son comentarios como de textos en sánscrito de Choni Lama tibetano. Y el comentario del texto raíz, que aquí es donde se declara el propósito. Entonces, pues ya vimos la explicación del nombre del texto raíz, ya la vimos la clase pasada. Ahorita solo estamos viendo, pues esto, nos están explicando como el outline, ¿no? Es que bosquejo, ¿es una palabra? Bueno, entonces una explicación del texto raíz, ya eso ya lo vimos, qué significa Vinaya, qué significa Dulva, que era domarnos a nosotros mismos, ¿no? Y la siguiente es una postración. Al principio todos los libros te dicen los nombres, siempre que leen un libro, por ejemplo yo que traduzco los textos, siempre que empiezas a traducir algo, primero te dicen, por
por ejemplo, el cortador de diamantes, siempre te dicen, este libro se llama en sánscrito Vajracchedaka, en tibetano Dorje Chupa, y así, pues, y te dicen cómo, y en español el cortador de diamantes, siempre te dicen cómo se llaman el nombre y te lo explican. Eso es lo que vimos la clase pasada, de hecho. Y luego, identifica a quién te le postras. Siempre se le postran a alguien. Ay, Namo Guru Manju Gosha. Yo me postro al maestro Manjushri. O Namo Guru Shakyamuni. Y se le postran a Shakyamuni. En este caso es a Shakyamuni porque vamos a hablar de karma y consecuencias. Y él es el que habló mejor del karma y consecuencias. Y entonces aquí es el Buda porque él habla de estas conexiones del karma. Y vamos a probar todo lo que queremos hacer es que vale la pena estudiar tanto este texto y todo este curso. Por ejemplo, no lo hice tan bien porque hoy no hay tantas personas como la clase pasada. Entonces no los convencimos. Entonces vamos a ver si hoy, a los que están aquí en Zoom y aquí en persona, a ver si los podemos convencer que sigan viniendo a estudiar. Porque se va a ser relevante. No iba a poner esta imagen, iba a poner la del nirvana, porque habla que el propósito es alcanzar nirvana. Iba a poner a la chica que pongo así siempre que hablo del nirvana. Pero puse esta porque, pues, al final para eso es la ética, pues, para ser felices, para ayudarnos entre nosotros, para tener una comunidad bonita, para iluminarnos, pero así se empieza y al final, pues, supongo que también los budas ya cuando se la están pasando muy bien, pues nomás están así pasándola en su paraíso, ahí, pues pasándola bien, ¿no? Entonces el chiste es que es relevante para alcanzar el nirvana y detener todo el sufrimiento. Y en el monasterio se lo tienen que aprender de memoria todo el texto de Vinaya. Y dice que es porque este libro, o los libros para los tibetanos no es como los libros para nosotros que pues, solo lo lees una vez y ya lo dejas ahí, no lo vuelves a agarrar y se acabó, pues ya acabé, ya se va el libro, ¿no? Que aquí esto con los libros, por ejemplo, la Vidharma Kosha lo duran estudiando 10 años en el monasterio. Y aquí dice que un libro no es solo un libro, sino que es una experiencia de por vida, que es como casarte con alguien, pues. Por eso yo lo estoy llevando como a la experiencia, pues, por eso la imagen. Es como crear una relación con estas enseñanzas que te pueden iluminar. No nada más lo lees, lo experimentas. Te lo aprendes, lo estudias, lees los comentarios y te acompaña toda la vida, pues. No es un libro pues como lo que nosotros pensamos que es un libro que lo lees y ya, y luego se lo das a alguien más y ya nunca supiste dónde quedó y lo prestaste y ya nunca nadie te lo regresó. O sea, para ellos son súper sagrados y son parte de su vida, pues los libros no es como que solamente se quedan en el shell, ahí pues ya estoy bien pocho. Ahí pues, y ahí nomás se quedan polvándose. En el armario, en la biblioteca, en el librero. Sí. Si estudias el Vidharma Kosha por 10 años y se vuelve tu mejor amigo, pues. Y nunca terminas y cada vez le encuentras más cosas. Por ejemplo, yo traduje el cortador de diamantes y hace pues, como 5 años y todavía ni sale, ya pronto va a salir. Pero yo lo tengo ahí y lo sigo leyendo, pues. Y todas las noches es el que leo yo en el Good Night Book Club, que te duermes a las 10 y tienes que leer en lugar de estar en el celular, lees algo, yo leo el del Diamond, el cortador de diamantes, y siempre encuentras algo y aunque vuelvas a leer la misma parte, ese día te checó de diferente forma, pues. Entonces es bien importante tenerlos ahí, pues, a la mano, no más allá escondidos. Yo lo tengo ahí en mi mesita de al lado de mi cama, y cada que me voy a dormir lo abro y leo un pedacito y ya me quedo dormido. Y aparte es súper bueno para dormir, dice Geshe Michael, porque pues te aburres. Lo abres, no entiendes nada y te empiezas a cansar y te quedas dormido. Entonces es muy buen tip para dormir. Y entonces, en esta clase no hablamos, pero hay 4 cualidades. No sé, yo creo que ya las vimos en alguna clase de las cualidades de un buen libro, de un libro budista, pues que debe tener. Nada más se mencionan en esta clase, pero no las... O sea, nomás se menciona que siempre hay 4, pero no las vamos a ver, pero esas son que prueban, esas cualidades prueban que este libro, si lo mantienes toda la vida y lo sigues, te va a llevar a la budeidad.
No te puede, te va a llevar. No sé, pero tampoco no solo es leerlo, sino es aplicarlo, pues. A la budeidad, pues. Budeidad, iluminación, despertar de la ilusión, de ver las cosas. ¿Qué dijo? Un libro, si no te lleva a la iluminación. Ajá, es que son las 4 cualidades. Una de las cualidades es que te tiene que llevar a la iluminación. Si no, pues porque estás perdiendo el tiempo. Si no te va a llevar a la iluminación, nomás te va a llevar a hacer más dinero, a tener una mejor pareja, y está bien, pero porque necesitas también lograr esas cosas para poder tener una vida a gusto, pues si eres súper pobre y tienes que estar batallando todos los días para tener dinero, pues no vas a poder intentar iluminarte y meditar, pues si te la pasas peleándote con tu pareja, yo por ejemplo ahorita no puedo meditar, es muy difícil cuando estás mal así, entonces necesitas estar bien, necesitas también cumplir estas metas, pero no te quedas ahí. Entonces, pues, ¿para qué gastas tanto tiempo ahí? Si hay libros que estudiándolos van a hacer que todas esas metas se cumplan y aparte alcances la budeidad. Aparte, pues no más bien, que alcances la budeidad y aparte todas esas metas. Y dice que además no debemos desperdiciar pues nuestro tiempo, que porque esta vida pues ser humano con comida y techo y aire acondicionado es súper difícil y no va a volver a suceder, pues. Y ahí mismo dice, no digo que renuncies al trabajo, pero puedes ir a trabajar con este mindset de servir a los demás y que sea tu laboratorio de semillas y ayudarles a todos también para iluminarte, pues. Nada más es renunciar mentalmente a que esto me da desde sí mismo, pues. La renuncia es pensar que las cosas me dan cosas, sino que yo soy el que está proyectando todo, pues. Entonces, pues sí, ¿cuánto duramos en Instagram? No sé si ustedes cuentan cuánto duran en su celular, si les dice cada domingo cuánto duran cada día. El mío dice como 5 o 6 horas, pues. Y no medito ni media, pero sí duro 5 o 6 horas en el teléfono. Entonces, no, de verdad, y si eso es lo que yo decía, la otra vez estaba platicando eso, de que decían que cuando el mundo ya se va a acabar es cuando dicen varias cosas, como cuando ya se está secando todo, ¿no? Que la gente, como ahorita, que ya todo está bien seco. O cuando la gente vive en ciudades, apretados en ciudades. O cuando, pero el que más me checó a mí es cuando hasta los que enseñan no practican. Dice que aunque estudies el Dharma y lo enseñes, no están practicando y no están teniendo realizaciones. Entonces, todas esas son señales que dijo Buda hace 2500 años que pasa cada que se va a acabar el ciclo. Entonces, pero bueno, está vacío, todavía le podemos echar ganas. Y entonces por eso te lo tienes que aprender, se lo aprenden ellos de memoria, porque te sigue en tu cabeza, y te acuerdas del sutra, Por ejemplo, la otra vez nos reímos Ari y yo porque Chavito, un amigo, dijo, ay, algo así, y nos acordamos los dos de un reel que dicen, ay, la policía, no sé si lo han oído, pero hay un reel ahorita famoso con un sonido que dicen, ay, la policía, y entonces eso nos acordamos los dos luego, porque está en nuestra mente, porque estamos en Instagram todo el día, pues. Si no lo han oído, qué bueno. Súper buena señal de que no está en Instagram todo el día. Y luego en ese mismo momento me acordé que también Ari me dijo que hicimos un retiro de silencio hace como un año en la playa. Y acabamos de estudiar el Yoga Sutra. Y él nos lo cantaba, Yogena Chitta Siapadena Bacham. Y entonces esas cosas se te quedan y dice que así te puedes pensar cosas tontas y de repente te llega el Yogena y te acuerdas, pues. Por eso te los aprendes, porque se quedan en tu mente. Lo que estés poniendo mucho en tu mente se te va a grabar y se te va a quedar. Y no solo porque es una cancioncita bonita, sino porque tiene todo un sentimiento y un pensamiento y cosas detrás que tú sabes acerca de esa cancioncita, pues. Yo en mi retiro no me acordaba de la del gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y no podía callar mi mente y le decía, ya, cállate, y no se podía. O sea, entonces por eso hay que ponerle cosas importantes para que cuando estés en retiro de silencio no estés cantando el gusanito y estés cantando el Yoga Sutra, o estés cantando el Vinaya Sutra, o estés cantando sutras en tu mente en lugar de estar cantando
Por eso se lo aprenden desde chiquitos, porque lo más loco que yo me di cuenta es que eran las canciones que me aprendí de chiquito, las que cantaba en ese momento, la mente las seguía cantando, y no eran las modernas de ahorita, eran las que me aprendí hace muchísimo tiempo. Entonces por eso los monjes desde chiquitos, antes de estudiar los significados, se los aprenden de memoria, todos los textos se los aprenden. Lo que hace un monje chiquito es aprenderse textos y se los aprenden y los recitan y los recitan y los recitan. Y entonces cuando entran a retiro, en lugar de estar cantando el gusanito, están cantando el Yoga Sutra o todo lo que ellos estudiaron. Pues por eso todo el sistema funciona, pues un ser omnisciente lo hizo. Y ya sabe que cuando te metes a retiro, tu mente va a estar actuando por sí misma. Y entonces desde chiquitos a ellos ya los empiezan a entrenar a eso, pues para que no estén perdiendo el tiempo teniendo que callarla. O sea, yo me desesperaba de que no se puede callar. Entonces, si hubiera sido entrenado desde chiquito, no tendría esos problemas, pues. Además, dice que tu mente es como real estate. En español, ¿Estamos qué? Bien. bienes raíces. Sí, que tu mente es como, sí, como que, o sea, tienes una tierra que no se va, o sea, tienes un espacio limitado, pues a eso se refiere. Que es como real estate, es que tienes, que es como bienes raíces que tienes espacio limitado, no es infinito el espacio que tienes en la mente. Entonces que lo tienes que cuidar de qué le metes y qué le pones, que lo reserves para cosas importantes. Y bueno, le das a la que sigue. Entonces hay tres, ya, ahora sí, eso fue de lo primero, ¿no? Antes de empezar el comentario, habla de estas tres cosas. De la explicación del texto raíz, la explicación de la reverencia, o sea, la postración, y el comentario que habla del propósito. Esa es ya la que habla. ¿Mandé? No, todo el outline, nos está diciendo que antes de empezar el comentario, hay tres partes como preliminares. El outline es como un esquema, esquema de cómo se divide el libro. Entonces vimos, antes de empezar el comentario real de Choni Lama, primero habla de una explicación del texto raíz, de los nombres y así, habla de por qué se le postra a Shakyamuni y habla del propósito. Y después, ahora sí empieza el comentario. Y el comentario también se divide en tres partes. Y es como, la primera es cómo pasar de no tener votos a tener votos. La que sigue es una vez que tengas tus votos, cómo evitar que se dañen. Eso lo vamos a ver a más profundidad en esta clase. Y cómo restaurar tus votos si se llegan a dañar. Y siempre les pongo el tibetano, súper bonito, dice Geshe Michael que es una gran semilla verlo, leerlo, decirlo. Entonces, Dompa significa votos. Ahí lo pueden ver a la derecha. Bueno, los que están aquí no lo pueden ver porque me ven a mí. Pero bueno, ahí Dompa significa, dice Dompa Matopa Topje Kitap. Entonces, Dompa es votos y Dom, lo que significa Dom es como atar a alguien. Entonces muchos piensan que el tener votos es como, que son mis restricciones, ya no voy a poder hacer nada, ya no me voy a poder divertir con mis amigos porque tengo votos y yo dije que no voy a hacer ciertas cosas. Pero más bien te amarran de que, fuera de los problemas, pues, así, te amarran a que no te metas en problemas. O sea, no es que te amarren a que ya no vas a poder hacer nada, sino te amarran a que dejes de hacer tonterías. Como a los bebés les amarran las manitas para que no se rasguñen y les pones así sus bichos, así que les pones sus guantecitos. Eso es un voto porque tú estás todo tonto y te rasguñas. Y entonces tienen que dar votos para que dejes de lastimarte a ti mismo. Por eso Dompa es una gran palabra, porque te amarran, pues, pero no es que te restrinjan. No son restricciones ni limitaciones, por eso puse esta imagen. Más bien son tus alas, pues. Te van a dejar volar si creces estas alas de sabiduría, pues. Siempre decimos volar por el cielo de la sabiduría, ¿no? Que es como percibir la vacuidad. Porque de verdad puedes volar.
te dan poderes que no podrías hacer sin estos votos. Y en el libro de Catherine, no sé si ya lo leyeron, pero yo les voy a dar un spoiler. Pero hay es como el tío o el maestro de Friday, que es la principal. Y él de repente se lo cacha a Friday de que tiene poderes, pues puede mover los elementos, puede volar, porque entiende la vacuidad de los elementos, entonces entiende la vacuidad del aire, por ejemplo, entonces puede ser ligero cuando quiere, puede fluir cuando quiere y así, entonces él puede volar y entonces un día ya se lo cacha y le dice, ya te vi que puedes hacer eso, ¿cómo le haces? Y dice, pues yo tengo la fuente de mi poder es inagotable. Y dice, es la bondad de mis acciones, que es lo que me da el poder de poder volar. Entonces, si tienes votos y sigues haciendo las mismas cosas que siempre haces, o sea, entonces dice Hershey Michael, eres buena onda y le haces caso a tu mamá y eres un buen vecino, está bien, pero si tienes votos y lo haces por votos es mucho más poderoso, pues, o sea, es como, yo dije que voy a ser buen vecino, entonces mientras eres buen vecino, mientras no estás siendo mal vecino, estás cumpliendo tus votos. Entonces las semillas que estás plantando de cumplir tus votos se están sembrando. Si no los tienes, solo no estás sembrando malas semillas de ser mal vecino. ¿Me explico? O sea, si tú no eres mal vecino... Sí, si tú no eres mal vecino, solo no estás sembrando malas semillas de no ser mal vecino. Pero si tienes un voto de yo voy a ser un buen vecino, mientras no seas mal vecino, estás cumpliendo tus votos y estás sembrando semillas increíbles, pues. O sea, es diferente cuando ya tienes el voto, por ejemplo, si no mientes está bien, no estás mintiendo. Pero si tienes el voto de no mentir, entonces mientras no estés mintiendo, estás sembrando buenas semillas de que estás cumpliendo tus votos. Entonces mientras duermes y no mientes, estás sembrando semillas de que estás cumpliendo tu voto de no mentir. Entonces por eso se acelera todo mucho más cuando tienes votos, güey. Entonces la palabra, eso es dompa, la palabra matopa significa como si no los tienes, entonces ¿cómo los tienes? Y aquí hay varios temas, habla de cómo tomar votos, la ceremonia de tomar votos, porque es muy difícil hacerlo correctamente. Dice que hay muchas cosas, mucha gente ya haciendo cosas raras por todos lados, pero los votos puros del linaje tienen que ser puros y tienen que ser del linaje para que se formen en tu ser y te afecten como una ciencia, literal como científicamente te afectan. Y entonces el primer tema es cómo obtenerlos. ¿Cuál debe ser tu actitud cuando los tomes? ¿Quién te puede dar los votos? Y dice, al principio era más fácil, como que, por ejemplo, Jesús nada más iba buscando a la gente y le decía, llegaba con un pescador y le decía, tú no sé qué, ¿te quieres unir conmigo? Sí, entonces ya eso ya era como que le daba, ya era como su ceremonia de que lo aceptó en el club. Aquí ya tenemos, y después empezó a hacer ya más una ceremonia, pues ya cada vez más hacían más ceremonias. Entonces al principio también con Buda era así, y después empezó a hacer ya más ceremonia, más formal, porque si no cualquier persona podía empezar a decir, yo ya soy budista o yo ya soy tal, porque nada más se juntaban con ellos, pero no pasaban por estas semillas específicas de postrártele a alguien y ponerte en rodillas y decir, yo me voy a intentar iluminar y denme los votos para iluminarme. Y por ejemplo, algunos ya se perdieron. Por ejemplo, ya pues ¿cómo le llaman? La revolución, no me acuerdo cómo le llaman cuando China invadió y así, el Tíbet. Pero ya se perdieron. Por ejemplo, ya no hay un texto de cómo hacer monjas completas. Ya eso ya está perdido. Eso se perdió, ya no se pueden hacer monjas completas. Así como decía Buda, pues ese texto se perdió. Entonces no hay un texto de cómo hacer monjas completas. Y pues eso es como para nosotros, como un aviso de, miren, todo esto que estamos estudiando, así, no sé cuántas personas lo hayamos estudiado occidentales en el mundo, y se puede perder si nosotros no lo hacemos bien, pues si no lo aprendemos, si lo pasamos y lo hacemos bien, pues se va a perder, pues así como se perdieron ya la ceremonia de hacer una monja completa. Entonces pues tenemos que aprender todas estas cosas. Si no, pues se va a romper el linaje y sería muy horrible que tenga 2500 años y que aquí así como de vasija en vasija, en vasija, en vasija, pasando la agüita
de las enseñanzas y que de repente llegue aquí y te diga, no, yo no lo voy a pasar, porque tengo que trabajar. Y bueno, entonces dice que tiene que haber toda esta ceremonia formal para que los votos se formen en tu cuerpo de manera correcta. Muy bien. ¿Le das a la que sigue? Y entonces, ¿cómo evitar que se dañen? Es la segunda parte, ¿no? Vimos, las tres partes eran cómo pasar votos a no tener votos. Y la segunda es, una vez que ya los tienes, ¿cómo evitas que se dañen? Y entonces en la tarea te preguntan 4 partes de esa segunda parte. Los Gelugpa, que nosotros somos linaje Gelugpa, para los que no sepan, son súper de listas. Entonces, ahorita toda esta clase es de listas, porque estamos viendo el Vinaya y el Vinaya es muy tradicional. Entonces son las 3 partes antes del comentario, las 3 partes del comentario, las 4 partes de la segunda parte del comentario. Que la segunda es cómo evitar que tus votos se dañen. Y aquí, el primero se las voy a leer y luego las vamos a explicar. La primera es confiar en un apoyo externo. Un preceptor monástico, así le puso Geshe Michael, pero se refiere a un Ney Lama. Que al principio todos necesitan, bueno, ahorita lo voy a explicar. Para ayudarte a mantener tus votos. Necesitas a alguien que te ayude a mantener tus votos, porque al principio ni siquiera sabes cuáles son tus votos. Yo tomé votos de Bodhisattva y ni siquiera había tomado el curso de los votos del Bodhisattva. Pero bueno, dice Geshe Michael que es mejor tener votos y romperlos a no tener. Y entonces el segundo es confiar en el apoyo interno, o sea, que te acuerdas de tus propias decisiones, tus intenciones puras cuando estabas ahí postrándotele a alguien para tener tus votos. La tercera es mantener los votos con una buena comprensión de los factores que actúan en contra de los mismos, o sea, entender cuáles votos estás tomando. Y yo me acuerdo que él ha mencionado de iniciaciones que dan en la India y que te dan, pues, cuando te dan iniciación tántrica, o sea, lo que quieres de la iniciación son los votos. Eso es lo que quieres, para eso quieres la iniciación, para que te den estos votos, pues. Y si no los conoces, pues entonces, ¿de qué te sirve? Y la última es mantener los votos mediante el dominio de las prácticas monásticas, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, una vez que tengas tus votos, ¿cómo evitas que se dañen? La primera es... no puse el tibetano. Pero bueno, habla del Ney Lama. El primero es un preceptor monástico. Que Ney Lama es como tu lama. Ney es como residente. Es como tu lama residente. Y dice que es como por los primeros 10 años para un monje que toma votos, o para alguien como nosotros que también tomamos votos, que los primeros 10 años necesitas a alguien que te diga qué hacer. Porque no es tu maestro espiritual, no es tu maestro de escritura, puede no ser tu maestro espiritual, puede no ser tu maestro de escrituras. Solo es alguien que consultas para todo y que lo único que no le consultas es a qué hora te vas a lavar los dientes y a qué hora y cuando vayas al baño. Pero de ahí en adelante le tienes que preguntar todo. Por ejemplo, mi Ney Lama es Aldo. Entonces yo cada vez que tenía, y al principio le preguntaba mucho más y ahorita ya cada vez le pregunto menos. Porque, o sea, al principio es cuando los necesitas más, cuando no entiendes qué hacer. Por ejemplo, yo dejé de comer carne, pero iba a ser cumpleaños de mi hija y mi mamá quería meter tacos a la fiesta. Entonces yo decía, ay no, ¿cómo yo le voy a dar tacos a la gente? ¿Qué tengo que hacer? Pero la gente quiere tacos, ni modo que le dé soya, nadie va a querer, entonces no estoy siendo buena onda con la gente, pero pues yo no quiero darles tacos, ¿qué voy a hacer? Y ya entonces le hablaba a Aldo, ¿qué hago? Y ya nos poníamos y Aldo me ayudaba a arreglar la mente y tener una buena intención. Y entonces los requisitos para el Ney Lama son muchísimos, tiene que tener como 105 cualidades. Pero al menos es que sea alguien que sabe de lo que está hablando, que esté entrenado, que tú veas que tenga un corazón puro. Y ya desde ahí pues es muy difícil, alguien que esté entrenado en todo esto y que de verdad quiera ser una buena persona. Y tu relación con el Ney Lama es muy estricta. Ya después de 10 años puedes empezar a hacer cosas tú solo. Y luego la segunda es que te acuerdas de confiar en el apoyo interno, ¿no? Dice, de tus propias decisiones, tus propias intenciones puras,
esas te van a ayudar a mantener tus votos. O sea, ¿te acuerdas que cuando tomaste tus votos, yo por ejemplo me acuerdo que me los dio Venerable Phil, es un monje que ya está ya es muy grande ahorita, ya casi no sale, ya apenas si se mueve, pero me acuerdo que yo le dije, gracias por darme mis votos, y me dijo, keep them well, o sea, manténlos bien, pues. Y me acuerdo de ese momento, entonces cada que te acuerdas así, ay, bueno, este voto, te acuerdas de que no quieres decepcionar al gran Venerable Phil, y te acuerdas que tú en ese momento estabas súper, súper convencido de que no los querías romper. ¿Te acuerdas del momento en el que te arrodillaste y pediste los votos y juraste que los ibas a mantener? Y la motivación que tenías en ese momento. Y que querías escapar de la vida sufriente porque no hay nada bueno en ella. Porque tomas estos votos para salir de este show que parece ser bueno, pero nomás te está engañando. O sea, quieres salir del sufrimiento y llegar al nirvana. Ese debe ser tu pensamiento. Y dice que al menos si cruza un poquito de tu mente mientras estás tomando los votos, ya la hiciste, pues. Porque es bien difícil mantenerlos. Puedes decir, sí, yo los voy a tomar para iluminarme, pero mientras los estás tomando, estás pensando en, oh, me veo bien diciendo las palabras en tibetano, o deben de pensar todo así de, mira qué bien me veo aquí de rodillas, o no sé, pues con tonterías, o me está dando la rodilla. En lugar de estar pensando en que te quieres iluminar y salir del sufrimiento y ayudar a todos a que se salgan del sufrimiento. Y hablan de que los votos pratimoksha, por ejemplo, se desaparecen cuando te mueres, pero los bodhisattvas no. Los bodhisattvas van vida tras vida. Entonces los que tienen bodhisattva a lo mejor ya los habían tomado y nada más los volvieron a tomar. Y los bodhisattvas por eso se pueden volver a tomar y los renuevas. Los pratimoksha no, solo son una vez y se acaban cuando te mueres. Los bodhisattvas los puedes renovar y tomarlos otra vez y otra vez. Y la única forma de mantenerlos es conocerlos. ¿Quién en Zoom tiene votos de bodhisattva? Levanten su mano. 1, 2, 3. ¿Y aquí? 2. 5 personas. ¿Cuál es su voto 47 de bodhisattva? Ni yo me lo sé. Y nos comprometimos a mantenerlos. Entonces, pues si no nos... Destruir ciudades, creo. ¿Destruir ciudades? Creo que sí. ¿No? ¿Tuviste que leer? ¿O te acordaste? No, me Ay, acordé. a ver, yo lo voy a investigar en este momento. A ver. O pueblos. Sí, creo que sí es uno de esos. A ver. 47. Ay, no me sale. Así que sí. Es, a ver. Destruir áreas naturales enteras. Áreas naturales Ah, enteras. uno menos. Ah, pero mira, qué bien. Al menos sabes por dónde andábamos en los 40 y tantos. Muy bien. Sí. Gracias. Y entonces también hay una parte del Vinaya que se dedica a enseñarnos cuáles son para siempre y cuáles no, como esto, de los Pratimoksha son para siempre y los de Bodhisattva no. Cuáles pueden y deben ser modificados depende de la situación. Y así, cuáles deben de cambiar de acuerdo de la cultura, y así habla de muchas cosas, pues. Y por ejemplo, los Pratimoksha solo son 5. Los de los monjes son 253. Y van así como de extremadamente serios, a muy serios, a medio serios, a no tan serios, y a los 5 que no sé qué. O sea, se dividen en cinco divisiones, así de muy serio y así. Pero esos nomás los mencionan, no nos los pueden enseñar. Entonces también vemos cómo perder los votos y todo eso, Jetson Kappa lo cubre y los vamos a empezar a ver en las siguientes clases. Y luego también habla de estas cosas de qué hacer. Por ejemplo, tienes los votos como de refugio, o bueno, que no son votos. Pero tienes los de liberación personal, eso le llaman pratimoksha. Y luego los de bodhisattva, y luego los tántricos. Y dice, ¿y qué pasa si de repente en una situación se contraponen 2 votos? ¿Qué hacer? ¿Qué tienes que hacer? Porque hay prioridades. Pero ¿quién las sabe? Lo tenemos que estudiar. Y de eso habla el Vinaya, de las prioridades de los votos también. Y luego hay una palabra interesante que se llama dordu, y es como el budismo el Vinaya habla de cuando el budismo llega a una nueva cultura, cómo lo podemos
modificar para la nueva cultura. O sea, porque eso se debe y se puede y se debe hacer, pues. Modificar todo esto del Vinaya para cuando llegas a cierta cultura, como cuando llegó al Tíbet o ahora que nos está llegando aquí a México, cómo vamos a mantener esos votos aquí en esta, como pues, los monjes tienen un voto de sus robes, cómo llevar sus robes, sus túnicas y así, ¿no? Nosotros pues no, yo no tengo túnicas, entonces ¿cómo vas a modificar ese voto para aquí en México? Y con cosas como si un monje se vuelve loco o se intoxica o está muy enfermo y empieza a hacer tonterías, está rompiendo sus votos. Todo ese tipo de cosas se ven en el Vinaya y son súper importantes porque a todos nos pasan y si no las estudiamos pues no sabemos si los estamos rompiendo o no. Eso cubre la tercera, mantener los votos mediante una buena comprensión. Y luego el otro es como las prácticas monásticas, que también son como 17 que se dividen como en 100, no las vamos a ver. Pero una de ellas es como el Sojourn, por ejemplo, ese sí lo hacemos nosotros. Y aquí la idea de también Casa Tartuca es empezar a hacerlo, como los monjes cada dos veces al mes se juntan a purificar sus votos, y a confesarlos, y es dependiendo de la luna, pues en la luna llena y la luna nueva, creo. Pues depende también de las energías y de muchas cosas, pues eso. ¿Mande? Claro, pues ellos estudian todo, ajá, sí estudian astrología y todo. Porque sí nos afecta, ajá, es como que estudian también los elementos y estudian como, ¿cómo se llama esto de pita y así? Como Ayurveda, como esos tipos de cosas también las estudian porque pues son reales y te afectan. Ajá, entonces hay que estudiar. Nada más es tu motivación, si es Ayurveda para estar más saludable y mejor cuerpo, pues no, pero si es Ayurveda para poder iluminarte y tener una meditación mejor porque tu estómago está tranquilo y tu cuerpo está saludable y puedes entonces meditar y hacer retiros, pues entonces es solo la motivación lo que cambia. Y... Ay, ya le cambié. Bueno, y luego hay otra práctica que es como su retiro de verano. Los monjes cada año hacen como un retiro de 3 meses. Le llaman Yagne. Y lo hacen todos juntos y son como un retiro de 3 meses. Y es súper estricto, se encierran, consiguen a alguien que les cocine. No, cada año 3 meses, es el retiro de verano. Sí. Y pues estudian, meditan, lo mismo que nos metemos nosotros a hacer un mes. Y otro es como pues ya que se llama calle, que es cuando acabas este retiro de 3 meses, empiezas pues salen y celebran y ya pueden, dice Aldo que le tocó y que juegan fútbol los monjes y que que empiezan a hablar de la Liga Europea y ven películas y todo esto pues, pero eso solo les dura como 2 o 3 semanas después de este retiro intenso. Tienen como 2 o 3 semanas de relajación en la que ves a los monjes jugando fútbol y viendo películas, siendo normales. Y luego otra vez de regreso a estudiar. Los días en el monasterio son de 18 horas de práctica, pues. O sea, ellos no tienen tiempo libre. Es 18 horas desde que se levantan hasta que se duermen, están practicando. Y bueno, aquí hablamos de cómo hacer sojourn, cómo restaurarlos, cómo restaurar también la comunidad si hay problemas. Y habla de cómo tomamos votos porque pues no somos perfectos y los vamos a romper, seguro los vamos a romper, por eso tenemos que saber cómo restaurarlos, porque seguro los vamos a romper. Por definición los vamos a romper, porque si eres budista es porque estás en samsara y estás intentando iluminarte. Entonces tienes aflicciones mentales. Y también en el monasterio los monjes tienen las mismas aflicciones mentales que nosotros. Entonces, de hecho, por eso empezaron casi todos los sutras, porque había un problema entre los alumnos de Buda y entonces se les empezaba a hablar de cómo él tuvo un problema en su vida pasada igual y cómo lo resolvió y les da una nueva regla, pues, de cómo, o no regla, una nueva ayuda de deja de hacer esto para que esto pase
y deja, o hace esto para que esto pase. Entonces, por ejemplo, al principio el alcohol no estaba prohibido y de repente pues empezaba a haber problemas con el alcohol y entonces lo prohibió porque hubo problemas. Casi todos los sutras se desarrollaron porque hubo problemas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que toda tu vida vas a tener problemas todo el tiempo y para eso tienes estas reglas o estas guías. Es más una guía que una regla. Por ejemplo, yo me acordé aquí de Venerable Kat, no sé si la conocen también, una monja de Diamond Mountain, y ella dijo que tomó votos de monja porque ya estaba harta de que no se podía controlar, pues, que ya se la pasaba haciendo puras tonterías y que entonces por eso tomó votos de monja, pues, para poder controlarse, pues. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, hay cosas que también prácticas monásticas es cosas que debes saber, como cómo construir el monasterio, qué tan lejos debe de estar de la gente laica y dónde tienes que construir la cocina y qué ceremonias tienes que hacer antes. Y por ejemplo aquí las estamos haciendo, aquí literal es como un mini monasterio y por eso ya, Aldo y Lucía y así, ellos vinieron y hicieron toda una ceremonia monástica de cómo para este lugar, pues. Entonces, habla también de cómo pintar el templo y que siempre tienes que pintar la rueda de la vida en la puerta para que la vean. Y entonces de eso es de lo que vamos a hablar ahorita y por eso me la puse ahí, hoy me la traje para que la vean, pero le das a la que sigue. Y entonces estas no hay mucha explicación, lo que sigue ya es solamente las indicaciones que da Buda para cómo pintar la rueda de la vida. Y porque se supone que en todos los lugares la deben tener, entonces aquí la vamos a tener. ¿Ah? La línea de apertura es coloque la ilustración. Sí, entonces miren, esta es la pregunta de la tarea, dice, cite la línea de apertura de las instrucciones del Sutra de la Disciplina, referente en la ilustración de la rueda de la vida. Y luego, esa es la línea de apertura, y luego vas a anotar los 7 componentes de esta línea de apertura, los 7 componentes de la rueda de la vida, pues. Primero la línea de apertura y los 7 componentes que debe tener la rueda de la vida. Y entonces la línea de apertura es coloque la ilustración de la rueda de la vida cíclica, o sea, esa que está ahí pegada, o esta que están viendo en la presentación, en el recibidor dividida en 5 secciones. Aquí esta está en blanco y negro, pero sí alcanzan a ver que está dividida en 5. La de arriba son 2 y abajo está dividida en 3. Entonces ellos sí lo hicieron bien. Y bueno, a esta sí hay que repetirlo todo. A ver, yo no alcanzo a ver el tibetano. Todos digan Gokang, Du Korwei, Korlo O, Cha Nampar, Yao. Muy bien. Entonces esa es la línea de apertura, que la tienes que colocar ahí. Y habla pues como de del samsara y cómo salir de él y alcanzar el nirvana. Entonces, y cómo empezó la historia, pues igual que todos los sutras, llegó un discípulo que estaba súper apegado a su ex esposa que había dejado cuando se volvió monje y a todos los placeres que tenía antes, y entonces Buda se lo llevó a los reinos inferiores y a los infiernos personalmente, y entonces cuando regresó le dijo que dibujara lo que había visto y que lo pusiera en la puerta. Esa es una de las historias de cómo se creó la rueda de la vida. Y es súper real que alguien con esos poderes te puede llevar a esos lugares para que los veas. Y que ahora sí tengas renuncia y te diga, mira, si sigues haciendo esto, vas a acabar como ese amigo que está ahí. Y así, de los reinos que hablamos en todo el curso pasado, que hablamos de los reinos y las posibilidades. Pues Buda se llevó a este brother que extrañaba a su ex, y se lo llevó a dar el rol para que viera a dónde te llevan tus apegos. Entonces, Gokang es puerta, en la puerta. Du Korwei es como el ciclo de la vida sufriente, o samsara. Korwei es como rueda. Korlo O es como la instrucción para la rueda. Y Cha Ampar Yao, Cha es como parte, Ampar es 5 y Chao es hazlo. Entonces es haz las 5 partes de la instrucción de la rueda de la vida sufriente y ponlo en la puerta. Es al revés, el tibetano.
Muy bien, entonces esa es la primera, ya casi vamos a acabar, nada más vamos a verlas. Ahora sí, esto ya no dijo mucho, ya nada más son las instrucciones de cómo dibujar. ¿Le das a la que sigue? Ay, pero esa, ¿en cuál estamos? Ah, sí, sí. A ver, digan, cha, napar, chao. Son las 5 opciones que tienes al morir. Es dibuje las 5 secciones que representan los 5 tipos de seres vivientes. Y entonces aquí dice que incluyas a los seres de placer cercanos con los seres de placer. Hay unos que le llaman seres de placer cercano o casi placer, y a los seres de placer, y Buda dice que los dibujes en la misma parte para que no sean 6. Porque dice que hay muchos que dibujan como que la dividen en 6 y ponen a los seres de placer en una y los seres de casi placer en otra, pero Buda está diciendo que los dibujes en la misma. Y entonces estas son las 5 opciones que tienes cuando te va en tus renacimientos. Pero dice Geshe Michael, a menos que hagas los 36 cursos de ACI y los practiques. Estas son tus opciones, a menos que hagas los 36 cursos de ACI y los practiques. Ya vimos las opciones, las vimos todo el curso pasado. Ahorita nada más estamos viendo las instrucciones. ¿Le das a la que sigue? A ver. Sute Kiewei. Semchen Sochun. Gyumo Shindu. No veo que estén repitiendo en Zoom, ¿eh? Chipowadang. Kiewadak. Kiango. Agregue también a los seres del estado intermedio, o los del bardo, agregue también a los bardowa, ¿se acuerdan? Bardo, el bardo, bardowa es los seres del bardo, que viajan desde la muerte a su siguiente renacimiento, girando alrededor de un círculo. O sea, ellos están como por todos lados, pero están adentro. O sea, no los dibujan en ninguna de las partes, sino como en todos lados, porque lo que significa es que no es una de las partes de tu renacimiento, porque el bardo no es un renacimiento, pero es el tipo de ser que eres mientras vas a viajar a tu siguiente renacimiento. Entonces los dibujas ahí también porque también están en Samsara, aunque no sean una parte de los renacimientos. Y aquí nada más habla de esta parte de Tsukie, que es el bardo, o y se refiere a los que aparecen así mágicamente, porque en el bardo pues no tienes papá y mamá, solo apareces pues. Igual que en el infierno también ahí se aparecen así, pero aquí está hablando de los del bardo. Y creo que los pintan como con una cadena, yo aquí no los veo, pues aparte están blanco y negro, pero que están como con una cadena porque están encadenados a renacer. Todos los seres del Bardowa están encadenados a renacer en Samsara. Pero pues no es una opción de renacimiento, entonces están por todos lados. Y le das a la que sigue. Este está más largo. Usudu Chakdang. Todo. Shedang Dang. Timuk Dak Puk. Rundang. Truldang. Pakinamparo. Namadeni. Timukgi. Sawarro. Y eso nos decía, creo que nos aprendemos estas palabras, que siembran semillas muy importantes en la mente. Entonces dice, ahora dibuje los 3 animales en el centro para representar los 3 venenos mentales. ¿Cuáles son los 3 venenos mentales? Los canales de Sushumna y así. ¿Cuáles son los 3? Ajá, ¿y qué emociones traen? Ajá, apego, deseo ignorante, aversión ignorante y la misma ignorancia. Aquí aquí sí, al principio se dibujaba una paloma y luego lo empezaron a dibujar como un gallo. No sabemos por qué. Pero entonces la paloma es el apego ignorante. La serpiente es la aversión ignorante y el cerdo es la ignorancia misma. Y
Duk, que es Dukchak, ahí bien, Duk es veneno, Sum es tres, o sea, los tres venenos. Entonces todo empieza con el deseo. En la rueda de la vida, si ven, tiene 12 eslabones y todo empieza con el deseo, pues. Y el gallo representa a ese, el deseo ignorante. La víbora, el disgusto ignorante. Y pues estos son los tres venenos que nos hacen infelices, miserables y nos siguen dando vueltas en Sansara y por eso están en el centro. Son el poder que le dan, son el poder de Sansara, pues. Estos tres venenos, estos tres animales. O sea, porque todo el tiempo estamos pendiendo de quiero esto, no quiero esto, quiero esto, no quiero esto. Aversión, gusto, todo el tiempo. Eso es nuestra vida. Y al principio te debías asegurar que los dos animales salían del cerdo, o sea, el cerdo se estaba como comiendo a los dos animales. La cola de los otros dos animales salía del cerdo, porque el cerdo era la ignorancia, el cerdo es la ignorancia, y de la ignorancia sale la aversión ignorante y el deseo ignorante. Y después ya lo cambiaron y hacen que se coman unos a otros. Ahora están como en una rueda y uno se come la cola del otro y así. Pero al principio salían del cerdo, para representar que la ignorancia es la mamá de todas las aflicciones, pues. Es la cerda. No entendemos, o sea, tenemos ignorancia, no entendemos la vacuidad, entonces no entendemos que debemos ser éticos, porque si lo entenderíamos, no tendríamos los otros dos. Si no tuviéramos la ignorancia, entendiéramos la vacuidad, no tendríamos la aversión y el gusto ignorante. Ya estarías en el nirvana. Entonces mata al cerdo y matas a los otros dos. Y siguiente. Ajá. Repitan. Kora Koryuk. Tutenching. Drelpar Jungwei, Yenlak Chunyi. Dibuje los 12 eslabones de la originación dependiente alrededor del círculo exterior. Aquí en la esa que está en blanco y negro no se ven muy bien, pero son 12 eslabones que hay un curso en el que creo que en el 5 los vimos más a fondo. Sí, en el curso 5 de cómo funciona el karma los vimos. Y entonces Yenlak es 12. Aquí ya Geshe-la también tenía prisa porque ya quería acabar la clase, entonces lo dice. Yenlak son 12, es lo único que explica el tibetano. Y entonces describen el mecanismo de cómo se dispara el renacimiento, que es como un efecto dominó. Tienes deseo, y empiezan las 12, y luego otra vez deseo, y es como, pues es una rueda, por eso es una rueda, pues, y por eso no podemos salir, pues, porque tenemos deseo y dispara otra cosa, dispara otra cosa, dispara otra cosa, dispara otra cosa, y hasta otra vez hasta que te mueres, y otra vez, y se sigue repitiendo. Te mantiene aquí para siempre, en el círculo. Y le das a la que sigue. A ver, repetimos. Tamche mitakpa. Niki. Sungwaro. Ahora dibuje el círculo completo en las garras de la impermanencia. Entonces ese amigo que se ve ahí todo feo, solo representa la impermanencia. Le llaman llama y es como un ser feo, así que es que tiene a Sansara en sus manos, pero en realidad solo es la impermanencia. O sea que todos nos vamos a morir aquí en Sansara. Y solo vamos a seguir dando vueltas por ahí, cambiando y cambiando. Tamche es todo, Mitakpa es impermanencia y Sun es como en las garras. Entonces todo está en las garras de la impermanencia, pues. Por eso tienes a ese monstruo ahí. Y ese monstruo por eso se está comiendo. Dicen que este monstruo te empieza a masticar desde que naces. Por eso se está comiendo la rueda, pues. Pero en realidad solo es la impermanencia, que desde que naces pues ya te vas a morir, pues. Empieza a masticarte pero Geshe Michael dice que te empieza a masticarte desde dentro hasta que ya se come algo muy importante y te mueres. Esa es tu impermanencia. La que sigue. Todos digan Tengdu Sangye Nyangen Le Depai Kilnkor Karpoñewar Tumpao. Dibuje al señor Buda en la parte superior señalando a la luna que representa el nirvana. Tengdu es encima,
Sangye, ¿qué es? Sangye Chedan, ¿qué es Sangye? Buda. Buda. Y entonces el Buda está afuera, porque él no está en la rueda de la vida, porque él ya no está renaciendo y renaciendo, y está señalando la luna que representa el nirvana. Por eso también cuando hablamos de la mente clara que refleja la luna, todo es por eso. Dua es luna. Entonces tienes que dibujar a Buda afuera señalando la luna, solo porque la luna representa el nirvana. Y la última, el último componente, Sangye. Ah, luna es Dulwa. No, esa es Duwa, creo que es Duwa. Pero creo que aquí no dice. A ver, ¿quién coñe parte un pavo? No sé, ahí no viene Tengdu. Ah, creo que es Tengdu, porque los tibetanos de repente si le cortan, para que rime, le cortan como la segunda sílaba. Entonces aquí debe ser Du. Ah, no, pero dijeron que en Tengdu es encima. Sanyenale, DPI, Kinkor, Carpo. Sí, no sé. Y la que sigue es, repetimos, Oktut Sampar, Yashin She Yahweh, Siksu Chepa, Niso. Abajo del círculo, anote los dos versos que comienzan con tómelo y no vienen aquí. Pero justo ahí en la que tenemos, ahí están escritos abajo los dos versos en tibetano. O sea, siempre debe tener esos versos. Y entonces creo que dicen que de las cosas que debes de hacer y dejar de hacer, habla como de cómo cómo las enseñanzas del Buda destruyen al Señor de la Muerte como un elefante pisa sobre una caña. Creo que eso es lo que están diciendo. O sea, hablan que el Vinaya o la ética es como, o entrar a estas enseñanzas del Buda es como destruyen a Yama, la impermanencia, como un elefante pasando sobre un campo de cañas, pues así las aplasta y las destruye. Entonces somos de los pocos que tenemos estas instrucciones. Así, no sé cuántas personas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. En Zoom hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 17 y yo 18. Que estamos estudiando Vinaya. ¿Cuántas otras personas hay? No sé, pero no deben ser muchas. Somos súper poquitos. Entonces, pues es nuestra responsabilidad aprenderlo, usarlo, tener realizaciones y pasarlo, pues. Tenemos que practicar este Dharma con el cuidado adecuado para poder salir de samsara y poner un fin al sufrimiento. No sé ustedes, pero yo ya sí estoy bien harto de sufrir. Y seguimos sufriendo y seguimos lastimando a los demás y seguimos haciendo tonterías. Y seguimos no estudiando y seguimos mejor yéndonos iba a decir al pádel. Y seguimos haciendo otras. Y está bien, no digo que está mal, tenemos que hacer ejercicio, es parte del show, pues. Pero seguimos poniendo la importancia más a otras cosas, a trabajar. ¿Cuántas horas trabajas al día para hacer dinero? 8. ¿Y cuántas horas trabajas al día para iluminarte? ¿Cuántas horas meditaste? ¿Cuántas horas fuiste a servir a los demás? O sea, pues ya, o sea, Geshe Michael nos apura, pues nos dice, ya dejemos de perder el tiempo, pues no hay nadie que lo esté estudiando. O sea, ¿cuántas personas hay aquí en Guadalajara y cuántos van a venir aquí a Casa Tartuca a estudiar? Yo ni a mis amigos ni a mi familia los puedo hacer que vengan, pues. O sea, supongo que no soy un gran ejemplo. Si me vieran ya que tengo así como Geshe Michael, por eso él tuvo que hacer lo que hizo de hacer una empresa multimillonaria para que llamar la atención y ahora sí que le preguntas, ay, ¿cómo lo hiciste? Porque si es por iluminarte, pues no, gracias, ¿no? Pero si es por hacer ay, este cuate hizo una empresa multimillonaria, ahora sí, oye, ¿cómo lo hiciste? Ah, usé el karma. Ah, yo quiero saber del karma. Ya, ¿no? Pero...
Pues sí, no, en algunas partes no, porque pues mucha gente pues no quiere saber de karma, solo quieren saber cómo hacerse millonarios. Entonces van y les dices, planta semillas, ayuda a tu competencia. Ay, a ver, estoy leyendo los comentarios apenas. Sí, Rosalía, está bien. Sí, tu trabajo puede ser tu práctica. Vale, Rosalía, sí, ya acabamos la clase justo. Y bueno, pues nada más a todos, pues hay que, pues urge practicar, urge meditar, urge, como dice que Luis, venir a pintar a Casa Tartú, porque Luis está ayudándonos a pintar. O sea, podemos servir, pues podemos servir a las enseñanzas. Si no quieren enseñar, pueden servir. Por eso estamos poniendo este lugar. Por eso no puse un riego de goteo, para que venga Ari a regar las plantas, pues. Por eso no vamos a contratar a alguien que limpie, para que vengan Paulina y Ari antes de la clase a limpiar. O sea, no es para servir, pues. Estos lugares no es para aprender, pero también para servir, pues, porque pues, eso es lo que decía Geshe Michael. Yo no enseño cómo meditar, yo no enseño cómo hacer retiros, yo no enseño yoga, yo enseño a servir. Enséñame a servir, no estás entendiendo nada. Sirve. Pero enséñame cómo, no estás entendiendo nada. O sea, podemos servir ya ahorita en todos lados en nuestro trabajo, si entendemos esto. Entonces, pues hay que ponernos las pilas. Y se acabó la clase, le das a la que sigue. La meditación es meditar en los 7 componentes de la rueda de la vida, contemplando el significado de las partes. Y le das a la que sigue. Se acaba el 1 de junio, o sea, ¿qué? 3 días, el early bird o el precio barato del retiro. Entonces, pues vengan. Geshe Michael, esto es algo pues entre nosotros, pero Geshe Michael ya está haciendo juntas de Legacy Meetings. O sea, levanten la mano si quieren hablar, por favor. Geshe Michael ya está haciendo juntas de legado, pues ya está pasando a la gente quién se va a quedar con lo que él está haciendo. Entonces no sabemos cuántos más retiros vayamos a tener con él. Porque van a haber más, pero con Aldo y yo y así. Pero nosotros no hemos percibido la vacuidad. Nosotros no hablamos tan bonito como él. Y nosotros con vernos a los ojos no te cambia el prana como te lo cambia un ser que ya tuvo todo su prana en el canal central y percibió bodhicitta y percibió la luz saliendo de su corazón y así. Entonces no sabemos cuántas veces más vaya a venir. Entonces pues no sé más que decirles para que vayan. Y le das a la que sigue. Pues ahí creo que ya todos están en el grupo. Siguen. Si quieren hacer donaciones, pues son también de las mejores semillas para ayudar aquí, ahora sí, directamente a este lugar y que vayamos a Costa Rica y que vayamos a Colombia y que vayamos a todos lados. Entonces cada pesito que pongan ahí ayuda a toda nuestra labor de, ¿cómo se llaman? De los misioneros de esparcir el Dharma. Si ustedes no lo quieren enseñar y no se animan y creen que no lo necesitan hacer, pues al menos pueden apoyar. Y la que sigue, pues es también ALL. Yo siempre les sigo poniendo aquí, algún día le van a tomar un screenshot y van a donar algo. Y el que sigue. Y bueno, Marco, mándanos a dormir. Pues. Sashi Punji Yungshi Mektoktran Rira Linshi Yente Yempati Sanje Shintu Mikte Ulvarji Rokum Namda Shingla Chuparshok Idan Guru Radna Mantalakam Niryatayami Kewadi Kewokun Sunan Geshe Soksoshin Sunan Geshe Ledungwe Nampa Kuyin Troparshok. Gracias por venir, gracias por quedarse hasta que se acabe. Y pues nada, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Alex. Buenas noches. Y Gracias, maestro Alex. nada, con mucha buena onda porque mañana voy a hacer algo muy loco.
Entonces mándenme mucha buena onda. Que me salga bien lo que estoy planeando. Gracias. Claro que sí. Un abrazo. Bien, muchas gracias por la clase. Adiós. Gracias. Gracias. Bien. Adiós. Gracias.